Sigmar! Con el paso de las décadas de guerra y derramamiento de sangre, los orcos y goblins se fueron haciendo más astutos hasta que en un atrevido ataque, una hueste de guerra orca, lideradas por el caudillo orco negro Bagraz Pisacabezas, había tendido una emboscada a una caravana comercial enana procedente de Kazaka Karak y regresaba a su campamento con el botín y algunos prisioneros. Por avatares del destino, entre ellos se encontraba Kurgan Barbahierro, que era el gran rey de los enanos, y a varios de sus parientes, también a un nutrido de miembros de su corte, mientras estos se abrían camino hacia las montañas grises. En su 15º verano, Sigmar y un grupo de sus más fieles guerreros estaban juntos por aquel entonces persiguiendo a esa misma banda de orcos en el bosque, en algún lugar al sur de Reykdorf. Cuando finalmente oyeron al grupo de orcos avanzando por entre la maleza con paso alerte, Sigmar y los suyos les dieron alcance en la profundidad del bosque antes de que pudiesen escapar, y los suyos mataron a todos en un combate épico bajo las ramas del bosque, y quemaron sus cuerpos en una enorme pira tras haber liberado a los enanos cautivos. Mientras recuperaba el aliento tras la lucha, Sigmar comprobó que le había salvado la vida a Kurgan Barbahierro y al resto de prisioneros. Como muestra de gratitud por su rescate, el rey Kurgan regaló a Sigmar una de las reliquias mágicas de su familia, un magnífico martillo de guerra rúnico que había sido bautizado con el nombre de Galmaraz, que en antigua lengua de los enanos significa rompecráneos. Sigmar aceptó el generoso regalo del rey, y ambos guerreros se hicieron grandes amigos. Juraron ayudarse el uno al otro en las guerras contra los cada vez más numerosos Pieles Verdes. De este modo, a medida que la amenaza del este crecía, los lazos entre hombres y enanos se hicieron más fuertes que nunca. Sigmar blandió a Galmaraz en una sangrienta batalla tras otra, como si fuera un relámpago de destrucción atravesando la marea viviente de Pieles Verdes y aniquilando todo a su paso con una furia prodigiosa. Este fue el motivo por el cual Sigmar se acabó ganando el epíteto de martillo de goblins. Nunca en la historia ha habido una alianza más importante que la forjada por los enanos con las antiguas tribus de los hombres. Cuando se tiene en cuenta la naturaleza escéptica de los enanos, resulta un milagro que ambas razas fuesen capaces de encontrar un punto en común a partir del cual trabajar juntas. El responsable de este acto no fue otro que Sigmar, quien resultó un aliado más que digno del respeto y la confianza de los enanos, demostrándoles una y otra vez que la fe que había depositado en él no era infundada. Les ayudó a vencer el asedio de Zufbar, luchó junto a Bor en las hondonadas de Hacha Sangrienta y mantuvo el paso del Fuego Negro, entre otras muchas gestas. Los enanos tienen una memoria portentosa y no han olvidado las hazañas del rey bárbaro ni el juramento de amistad que establecieron con él. Por tanto, aunque de vez en cuando los enanos puedan enfrentarse a los hombres del imperio, sobre todo para ponerlos en su sitio, siempre que sean requeridos marcharán a defender a su antiguo pacto con ellos, pues en un mundo infestado de salvajes enemigos, los amigos verdaderos valen su peso en oro. A la muerte de su padre, Sigmar se convirtió en caudillo de los umberógeros y comprendió que su tribu no se bastaba por sí sola para derrotar a los Pieles Verdes que acosaban a su pueblo. También era consciente de que si no actuaba, todos ellos estaban condenados.
De este modo Sigmar empezó a unir a las tribus de los hombres del oeste mediante una combinación de conquista y cooperación. Sigmar era un líder poderoso y carismático, pero por encima de todo era un hombre con una visión de futuro. Una tierra unida bajo su mando, libre de orcos y goblins, regida por leyes justas y protegida por un ejército tan fuerte como disciplinado. Cuando no estaba luchando contra los Pieles Verdes, Sigmar estaba ocupado levantando su imperio, pues había tenido una visión según la cual la humanidad solo podría sobrevivir si se unía contra los muchos peligros que la amenazaba. Mediante una combinación de astucia, diplomacia, sobornos y guerra, unificó a las diversas tribus en una confederación que reconoció su liderazgo. Las tribus que no se unieron a Sigmar fueron expulsadas de sus tierras. Los bretonianos que quedaban en el sur huyeron a través de las montañas grises y colonizaron las fértiles tierras que hallaron al otro lado, que siglos más tarde se convirtieron en el reino de Bretonia. Los vikingos ya habían sido completamente aniquilados por Sigmar, por lo que no constituían una amenaza, y los restantes Rotsmen habían huido hacia el territorio Ungol, donde acabaron siendo destruidos por este belicoso pueblo. De igual modo, los nórdicos también habían sido desplazados hacia el norte, al territorio Ungol, pero lograron abrirse paso por la fuerza a través de la inhóspita región hasta llegar a los fríos páramos de Noska, donde se asentaron. En vez de luchar contra los ungoles, Sigmar los trató como aliados, pues en alguna ocasión les había ayudado en sus guerras contra los Pieles Verdes, y ellos a cambio acordaron no atacar a su imperio. 3 años de sangrientas guerras y complejos movimientos diplomáticos, 12 de las grandes tribus de los hombres habían jurado seguirle, lo cual con la ayuda de sus aliados enanos le permitió erradicar la plaga de Pieles Verdes de las tierras al oeste de las montañas del fin del mundo. El paso del fuego negro. La gran crisis sobrevino cuando algún tiempo después los enanos volvieron a verse amenazados por hordas de orcos y goblins. El rey Kurgan envió a su herrero rúnico, Alaric el Loco, a buscar de nuevo la ayuda de Sigmar y la raza de los hombres. Así, en un campamento cercano a Nuln, Sigmar fue avisado de que los inmensos ejércitos orcos, el más grande que se había visto en siglos, pretendía atravesar el paso del fuego negro. Los enanos tenían grandes dificultades para defenderlo, y el rey Kurgan apeló a su larga amistad. Pues si fracasamos aquí, ambos pueblos estarán perdidos. Sigmar no perdió tiempo alguno. Según la leyenda, tan pronto como oyó que los enanos estaban en peligro, Sigmar reunió a las tribus en una gran asamblea en las tierras orientales de las Viringundianos y les expuso la situación. Enumeró todas las tropelías que los Pieles Verdes habían cometido contra ellas, los asentamientos quemados y las familias asesinadas, el ganado robado y los pozos contaminados. Les habló del peligro que acechaba en las montañas, de la inmensa horda de orcos que los enanos pugnaban por contener. Sigmar imploró a las tribus reunidas que no recibieran a los orcos y goblins, como hicieron en el pasado separadas unas de otras, negándose la ayuda y sin unir fuerzas cuando era necesario. Eso solo les conduciría a la derrota. Su voz se alzó con una cólera que todos los presentes pudieron sentir mientras exigía la unión de todas las tribus para resistir junto a los enanos, refiriéndose a ella como el crisol de una nueva nación. Y tal y como se narra en el libro de los Orígenes, cuando Sigmar terminó su discurso gritando ¡A la guerra!, le respondieron con una ovación tan fuerte que hasta los enanos del paso de fuego negro pudieron oírla. El ejército resultante se unió al rey de Kurgan
y juntos marcharon a hacer frente a las vastas hordas de pieles verdes que trataban de avanzar a través del paso del fuego negro. Dicho paso es la única ruta por la cual un ejército pueda albergar esperanzas de cruzar las montañas negras, y en él se han librado muchas batallas. Sin embargo, este épico enfrentamiento ha logrado eclipsarlos a todos. Los ejércitos de hombres y enanos ampliamente superados en número aguantaron codo con codo contra los pieles verdes que emanaban incesantemente por el valle. Aunque las filas de la horda de orcos y goblins estaban reforzadas por terribles trolls y gigantes, Sigmar y el rey Kurgan habían elegido el campo de la batalla con mucha astucia, desplegando a sus tropas en la zona más elevada y estrecha del paso, de modo que los orcos y goblins no pudieran sacar partido a su aplastante ventaja numérica, y así el combate se podría equilibrar. La historia cuenta que el ejército de Sigmar llegó justo a tiempo, cuando los orcos finalmente abrieron brechas en la muralla que el rey Kurgan había erigido en el paso. La brutal batalla se extendió durante muchas horas, la aullante marea verde rompiéndose una y otra vez contra las aparentemente inamovibles líneas de abollados escudos y ensangrentadas filas de los enanos y hombres. El propio Sigmar luchó con una fuerza y furia dignas de dioses guerreros, ante la cual todos los enemigos que le cedían al paso cayeron uno tras otro. Incluso las terribles serpientes aladas eran abatidas sin piedad por su pericia en el uso del martillo de guerra. Pero además de Sigmar, otros grandes héroes se labraron su nombre en la historia durante aquella siniestra jornada. Nombres como el de Ulfdar, Marvat de los Endals o la reina Freya de los Asoborn, cuyas hazañas se han convertido en material de leyendas para todas las generaciones posteriores de los hombres. La fuerza ofensiva humana detuvo el avance de orcos y goblins y luego comenzó a hacerles retroceder. Los enanos aprovecharon la oportunidad y cargaron desde sus fortalezas y torres por el flanco del enemigo. Tras un devastador contraataque por parte de los veteranos de élite de la tribu de los Umberógenos, la línea de batalla orca se desintegró de forma definitiva. Encabezando la carga desde la cuadriga de Sigurd, el jefe de los viringundianos, Sigmar en persona lideró una terrorífica carga que atravesó hasta lo más profundo de las filas enemigas, masacrando sin piedad y entre gritos de victoria a los despavoridos pieles verdes que rompieron sus filas y trataron de huir en vano. Su jefe, un viejo y poderoso orco apodado Tormenta de Sangre, intentó reunir a sus tropas para volver al ataque. Tomó a su hueste de guerra y cargó hasta quedar cara a cara con Sigmar. Sigmar y el caudillo se enzarzaron en combate, mientras Sigurd y sus guerreros de élite luchaban contra los guardias de Tormenta de Sangre. El martillo chocó contra la gran cuchilla mientras que los dos luchaban por alzarse con la ventaja. Finalmente, Sigmar mató al caudillo con un poderoso golpe doble, rompiendo primero su mano que esgrimía la cuchilla para luego aplastarle el cráneo con el segundo embiste. La muerte de su líder supuso también la muerte del ejército orco, que se deshizo y huyó presa del pánico. La masacre posterior, cuando el ejército de hombres y enanos cayó sobre sus odiados enemigos, fue un espectáculo aterrador. Se dice que nunca ha habido una mayor concentración de cuervos en todo el mundo que aquella que se reunió para darse un festín con los cadáveres de los pieles verdes. Murieron tantos en aquel día que habría de pasar más de 1000 años antes de que los orcos y los goblins pudieran volver a formar un ejército de ese tamaño. Su victoria no solo expulsó a los pieles verdes de la cuenca del Reik, sino que también puso fin a las guerras goblin que llevaban siglos diezmando a los enanos. La mayoría de los jefes tribales humanos murieron trágicamente en la batalla, junto a innumerables millares.
pero aunque el precio había sido inconcebiblemente elevado, todas las gargantas se unieron para aclamar el nombre de Sigmar. Después de la batalla, los humanos regresaron a sus tierras, pero no a su viejo estilo de vida. Todos los jefes tribales reconocieron que estaban más seguros unidos que divididos, y sabían que entre ellos sería el único que podría hacer realidad su unidad. En reconocimiento por esta increíble victoria, el rey Kurgan regaló a Sigmar una corona de oro y marfil magníficamente forjados por los enanos. Y fue así como Reitorf, un año después de la batalla del Paso del Fuego Negro, imitando el modelo enano de gran rey soberano de fortalezas, colocó la corona sobre la frente de Sigmar y lo proclamó emperador de todas las tierras entre las montañas grises en el sur y las montañas centrales en el norte. Ante una congregación de representantes de cada tribu, los jefes tribales se adorrillaron frente a él y juraron hermandad mutua y lealtad al emperador Sigmar y a su recién fundado imperio. La coronación de Sigmar marca el inicio del calendario imperial y el primer día del imperio. El asentamiento tileano de Nuln, situado dentro de las fronteras del nuevo imperio, fue tomado en el acto. Se establecieron los primeros suelos sagrados del imperio. Se formalizó la lengua de la tribu Omberogen y fue creada una escritura combinando caracteres de la lengua clásica influenciados por las runas enanas, dando así lugar al idioma de que hoy conocemos y denominamos Viejo Reichspiel. El nuevo emperador y el gran rey enano se hicieron juramentos de amistad eterna y una muestra de gratitud por su ayuda al salvar a los reinos enanos. Kurgan encargó a Larik el Loco que iniciase el largo proceso de crear 12 espadas mágicas llamadas colmillos rúnicos, una para cada uno de los caudillos tribales. Por primera vez, los enanos, los mayores aliados de Sigmar, cohabitaron con los humanos y algunos incluso vendieron sus talentos al nuevo imperio construyendo edificios de piedra, ayudando en el trazado de calzadas y planificando los primeros templos para los dioses humanos. Pese a su discurso sobre la unidad, Sigmar conocía a su pueblo y sabía que los vínculos de las tribus antiguas eran demasiado estrechos para cortarlos. También era consciente de que las tierras del imperio, desde las montañas grises hasta las del fin del mundo y desde el mar de las garras hasta las cuevas, eran sencillamente demasiado vastas para un gobierno central. Por consiguiente sacó el mayor partido posible a la situación y entregó tierras a los 12 caudillos tribales que le habían jurado lealtad y le habían ayudado en sus muchas guerras contra los Pieles Verdes. La división de estas tierras se basó en el mismo patrón que la de los antiguos territorios tribales, pero absorbiendo a su vez a las tierras y gentes de muchas tribus menores o que previamente habían formado parte de los enemigos de los umberógenos. Los 12 caudillos de aquellas 12 provincias tomaron el título de condes y se unieron a Sigmar mediante un juramento de lealtad. Cada uno de ellos y sus descendientes gobernarían su propio territorio en su nombre, sometido tan solo a las leyes y edictos que el emperador redactaría para el imperio como único ente. Los territorios tribales se convirtieron en las 12 grandes provincias originales del imperio. Sigmar siguió dirigiendo el destino del imperio durante otros 50 años, considerada una época de paz y crecimiento interno para el imperio. Los años que duró el reinado de Sigmar se decretó la construcción de 2 grandes carreteras, la primera desde Altdorf a Middenheim y la segunda desde Altdorf hasta Nuln a lo largo de las orillas del Reich, y de ahí hasta unirse a la vieja carretera de los enanos en Aberland. El emperador esperaba que carreteras y ríos sirvieran de nexo para unir a las tribus entre sí
inhibiendo así su tendencia a la disgregación. La paz y el buen tiempo trajeron consigo cosechas regulares y con el tiempo un gran crecimiento demográfico. Muchas toscas aldeas se convirtieron en pequeñas ciudades y se fundaron numerosos asentamientos nuevos. Los nuevos imperiales despejaron la tierra y sentaron los cimientos de nuevos pueblos y ciudades, a veces sobre los que quedaban de sus campamentos fortificados y otras sobre el terreno virgen. Los Taleuten descubrieron un amplio cráter en la mitad del gran bosque, en cuyo interior construyeron su ciudad capital, Talabein. Los Brigundianos fundaron Aberheim y Straichen, y como estaciones de comercio fortificadas, y con el tiempo los condes de Aberland levantaron en Aberheim su gran fortaleza, que jamás ha caído. Middenheim prosperó como capital religiosa del imperio. De Alcacer Ulrich, la deidad predilecta de Sigmar, muchos intentaron ganarse su favor efectuando donaciones al templo principal. Alsor de Nuln también prosperaba conforme incrementaba el comercio fluvial con las fortalezas enanas tras la llegada de la paz. La ciudad adquirió tanto dinero y poder en comparación con el resto de la provincia que los condes de Wissenland trasladaron a ella la sede de su gobierno desde entonces. Por supuesto, el joven imperio seguía teniendo poderosos enemigos a los que hacer frente, como las bandas de excursiones goblins que se adentraban por las montañas del fin del mundo, o las tribus de humanos salvajes que lo asolaban desde los bosques del norte más allá de las montañas centrales. Pero el imperio humano bullía con una frenética actividad, y ni siquiera el asalto concentrado de un poderoso ejército de no muertos en el año 15 y las diversas incursiones de los hombres bestias pudieron hacer nada por detener el auge de la nación de Sigmar. 50 años después de subir al trono, Sigmar anunció su abdicación en una reunión con los condes y los sumos sacerdotes de los diversos cultos, y dijo: «Mi trabajo aquí ha concluido», sorprendiendo a toda la multitud. «El imperio es próspero y está unificado, y así seguirá en vuestras manos, pero yo tengo trabajo que hacer, una tarea pendiente, y he de devolver el Galmaraz a su creador». Habiendo dicho esto, el primer emperador depositó su corona sobre la mesa, cogió una mochila, se echó al hombro a Galmaraz y salió caminando por la puerta y se dirigió al este. Cuando el emperador Sigmar abdicó misteriosamente 50 años después de su coronación, dejó tras de sí un magnífico imperio cuya extensión apenas se cabía en la imaginación. Pero una vez se hubo marchado, los condes de las grandes provincias se vieron sumidos en el caos y se enfrentaban a una crisis. Sigmar no se había casado y, por lo que todos sabían, no había engendrado heredero alguno. Tampoco había dejado testamento que designara un sucesor. De hecho, durante sus 50 años de reinado, nadie se había planteado nunca el tema de la sucesión. Varios de los condes reclamaron el trono, algunos en base a que eran los más capacitados para la guerra o la política. Otros afirmaron gozar del favor divino o incluso una promesa secreta del propio Sigmar. Las discusiones subieron de tono y ya empezaba a cernirse sobre ellos la amenaza de una guerra civil. Pero entonces una sacerdote que formaba parte del séquito del conde de Stirland sugirió unas elecciones, que todos renovasen sus votos de hermandad y que luego cada uno de ellos declararan la razón por la que debían asumir el trono. El primero que obtuviese la mayoría de votos se convertiría en emperador.
Deseosos de agarrarse a un clavo ardiente para evitar la guerra civil, los condes lo consintieron y se retiraron al gran salón para deliberar. Durante 3 largos días, el Ar Ulrich procedió a anunciar al nuevo emperador. El conde Siegrich de Aberland fue coronado como sucesor de Sigmar. Como parte del acuerdo, los condes determinaron que todo nuevo emperador debería ser escogido de entre ellos, y que la persona elegida podría trasladar la capital imperial a su ciudad. También ascendieron a un poderoso noble de Reikland a conde de dicha provincia, en aquel reconocimiento a su papel en las elecciones del emperador. Los condes cambiaron sus títulos por los de conde electores. Así quedó establecido el sistema de emperadores electos que se ha mantenido de una forma u otra hasta el presente, sobreviviendo incluso a guerras civiles entre estados rivales o en periodos realmente largos durante los cuales algún emperador ha llegado a hacerse demasiado poderoso a base de manipular a los condes electores para obligarles a cumplir sus intereses personales. Y con esto terminamos este capítulo sobre la historia del Imperio, en el que vemos cómo Sigmar abandona el Imperio sin saber a dónde va y deja al Imperio a su suerte.